Hola niños, qué alegría estar de nuevo aquí, hablándoles de nuevo de Jesús, de Dios y me encanta poder estar aquí hablándoles, aunque me encantaría mucho más poder verlos frente a frente, pero pues ya llegará ese momento. Bueno, entonces empecemos orando primero que todo, entonces pueden cerrar sus ojitos. Dios, gracias por este día, Señor, gracias por permitirnos de nuevo estar aquí aprendiendo un poco más de ti, de tu palabra, Dios, de lo que nos quieres enseñar. Te pido por la vida de los niños que en este momento están viendo este video, Dios, te pido por su familia, por sus papás, por sus amigos, porque tú los cuides y los protejas, Dios, que no les haga falta tu amor. Te pido, Dios, porque el día de hoy podamos aprender algo muy importante de ti, Dios, y algo muy importante para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, niños, primero que todo quiero mostrarles una historia. Espero que les guste. Un hombre tenía 2 hijos y les dijo: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en mi empresa. El hijo le contestó: No voy, pero después se arrepintió y fue a trabajar. Al segundo hijo le dijo lo mismo: Hijo, ve a trabajar a mi empresa. A lo que el hijo le contestó: Sí, señor, voy. Pero al final no fue a trabajar. Bueno, niños, ¿y qué tal la historia? Estuvo muy interesante. Entonces, bueno, en esta historia vemos 2 hijos, ¿no? Que su padre les pidió un favor, ¿no? Les pidió el favor de que le ayudaran. El primero dijo: no lo haré. Pero a la final se arrepintió, ¿cierto? Y fue y hizo lo que su padre le había pedido. El segundo prometió que sí lo iba a hacer, pero a la final no lo hizo, ¿cierto? Yo soy muy mala recordando cosas, pero sé que me ha pasado y tal vez yo también he hecho lo mismo en algún momento. Le he prometido a alguien que haría algo, pero al final no lo hice. Entonces voy a intentar contarles una de las pocas cosas que me acuerdo que me prometieron y no cumplieron. Una vez mis padres me habían prometido que viajaríamos a Medellín para unas vacaciones. Yo me emocioné, pues, estaba animada y estaba feliz porque iba a viajar. A lo final, no sé por qué cambiaron de decisión, pero terminamos sin ir a ningún lado. No fuimos a Medellín, no fuimos a ningún lado. Entonces, pues yo me sentí un poco triste, un poco aburrida, porque ya había pensado en que viajaría, en que conocería la ciudad, en que sí, saldría de esta ciudad e iría a otra. Uno se emociona bastante cuando va a viajar, ¿cierto? Entonciones me decepcioné un poco. Bueno, esto tiene que ver con la historia que les acabo de mostrar, ¿verdad? Nosotros muchas veces tenemos la costumbre de que decimos sí, que vamos a hacer algunas cosas, prometer que vamos a cumplir tal y tal cosa, pero no lo cumplimos, ¿cierto? Muchas veces tenemos esa costumbre. Por ejemplo, cuando uno dice: no, yo voy a ir contigo a acompañarte a algún lado, y a la final, no sé, se le olvida a uno o le sale algo más importante o más interesante que hacer y no va y acompaña a esa persona, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes le haya prometido a algún amiguito: no, esta tarde vamos a jugar, pero de pronto, no sé, llega un tío, un primo, una persona y les dice: vamos a comer helado, y ustedes y se les olvida a su amiguito al que les dijeron: sí, yo voy a ir a jugar contigo esta tarde, ¿verdad? Entonces así hay muchas cosas, las que uno promete, dice que va a hacer, pero no lo termina haciendo. Ahora, bueno, voy a leerles
el pasaje del día de hoy. Bueno, voy a leerles un poco antes de lo que vamos a enfocarnos. Vamos a leer un poco antes para comprender un poco como todo el contexto de la historia. ¿Listo? Entonces empezamos desde Mateo 21, 18. Entonces dice: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideraban que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Y bueno, niños, este es el pasaje. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Entonces, empezando por la parte en que nos habla de la higuera, ¿verdad? De que Jesús tenía hambre y vio una higuera pero no tenía frutos, solo hojas, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo que se secara y al instante se secó. Los discípulos se asombraron por esto y él les contestó que si tenían fe podrían hacer cosas mucho más importantes, ¿cierto? Con respecto a esto, ¿verdad? Trata de que en ese tiempo la gente vio a alguien, ¿no? A alguien que decía y hacía cosas maravillosas y asombrosas, milagrosas, ¿verdad? Y empezaron a seguirle. Los fariseos, los sacerdotes, todos los líderes religiosos no compartían que la gente siguiera a Jesús, porque creían seriamente que todas estas cosas milagrosas y asombrosas que él realizaba venían del diablo, de Satanás, ¿cierto? Entonces, por esta razón, ellos le preguntaron a Jesús que con qué autoridad él realizaba y hacía todo este tipo de cosas. A lo que Jesús les pregunta si el bautismo de Juan venía de parte del cielo o de parte de la tierra. Esto se refiere a que si era un poder de Dios o si era simplemente trucos o algo solamente de Juan que se estaba inventando, ¿cierto? Entonces ellos se dieron cuenta al instante de que esta pregunta no los iba a hacer quedar nada bien la respuesta que ellos pudieran dar. Entonces lo único que hicieron fue decir, no lo sé.
A lo que Jesús les dice: entonces, como ustedes no lo saben, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todo esto, ¿cierto? Y luego de esto, él se dirige a ellos diciéndoles una parábola. Primero que todo, quiero que ustedes se imaginen el templo en el que Jesús les estaba diciendo todo esto, ¿cierto? Era un lugar bastante grande, me imagino yo, un lugar bastante elegante, majestuoso, ¿cierto? Y un lugar muy, muy importante para ellos en ese tiempo, para toda la cultura de ellos, para los sacerdotes, ¿verdad? Ahora imaginémonos a los sacerdotes, ¿cierto? Estas personas eran líderes religiosas, eran personas a las que la gente por lo general les creían y hacían caso de sus palabras, pero pues ahora, como tanta gente y seguía a Jesús, ¿verdad? A ellos no les gustaba para nada. No estaban nada contentos con las enseñanzas de Jesús. Y entonces, en este momento en el que él está ahí en ese lugar tan grande, ¿cierto? Tan rodeado de gente que probablemente mucha lo seguía a él y mucha otra pensaba como los sacerdotes, que no era real lo que él hablaba y que su poder y sus milagros venían de parte del diablo. Y ahora, después de imaginarnos todo esto, ¿cierto? Él les cuenta la historia. Les dice: un hombre tenía 2 hijos, ¿cierto? El primero, bueno, él decidió pedirles el favor de que le ayudaran, ¿no? Al primero le dijo: hijo, por favor, ve y ayúdeme con el viñedo, ¿verdad? Pero el primero le dijo: no, yo no quiero ir, no voy por allá. Y entonces al tiempo se arrepintió y terminó yendo, ¿cierto? Este mismo señor fue y le dijo a su segundo hijo: hijo, ven y me ayudas con el viñedo. Este respondió: sí, señor, ya voy, yo voy a hacerlo, no te preocupes. Entonces el papá obviamente se debió haber ilusionado, ¿cierto? De que él le prometió que sí iba, pero nunca fue. Terminó haciendo otras cosas para él más importantes, no sé, tal vez durmiendo, haciendo pereza, viendo televisión, no lo sé. Pero no fue, ¿cierto? Le prometió que haría esto, pero no lo hizo. A lo que Jesús les pregunta, ¿cierto? ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Entonces los otros contestaron: el primero. Les aseguro, entonces Jesús, después de que le respondieron, ¿no? Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. A lo que se refiere Jesús con esto es que muchos recaudadores de impuestos, muchas prostitutas le seguían a él, ¿cierto? Creían en su palabra, creían en que Jesús los iba a salvar, ¿verdad? Pero los sacerdotes y muchos otros ancianos del pueblo y todo esto no le creían a Jesús. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Que el que cree en Jesús, ¿cierto? Cree que Él lo va a salvar y que lo va a redimir de los pecados. Va mucho más adelante que los que no creen en Jesús hacia el reino, ¿cierto? Entonces Jesús nos hace relación de que el primer hijo, aunque le dijo al padre que no iría en un principio, ¿verdad? Terminó arrepintiéndose y fue a hacer caso a su padre. En cambio, su segundo hijo hizo la promesa de que sí iría, de que sí haría lo que él le había dicho, pero no hizo nada. Entonces, esto se refiere a que lo que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos, ¿verdad? Porque ya todos nosotros hemos pecado, hemos nacido pecadores. Pero Jesús nos trae la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios, hacer caso a nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, niños, ya sabemos a qué se refiere esta parábola, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y obedecer a Dios y a su palabra.
¿cierto? También es muy importante lo siguiente. Nosotros a veces tenemos la tendencia a que no queremos herir a las personas cuando nos negamos a algo. Muchas veces creemos que vamos a herir a una persona, ¿cierto? No sé, nos piden un favor de que, ay, por favor, ayúdame a hacer esto, por favor, ven conmigo, acompáñame, no lo sé. Y creemos que con el hecho de negarnos y decirles no, pues vamos a lastimarlos. Entonces, erróneamente, lo que hacemos es decirles sí, nosotros lo haremos, tranquilo, pero nunca terminamos haciéndolo. Está muy mal hacerlo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es engañar, es decir mentiras. Estamos engañando a esa persona, diciéndole que vamos a hacer algo que realmente no vamos a terminar haciendo. Y tal vez nosotros podamos pensar que esta mentira de decirles que sí vamos a hacer algo no es tan dolorosa, pero muchas veces es mucho más doloroso el defraudarse, el decepcionarse de que alguien le dijo que sí lo iba a realizar, que sí le iba a ayudar, que sí iba a hacer algo que prometió, pero no lo cumplió, ¿sí? A veces romper las promesas es mucho más doloroso que desde un principio hablar con la verdad, con sinceridad a esa persona. Y esto no es solamente hacia Dios, ¿sí? Hacia lo que prometemos a Dios, sino también a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros padres. Quiero que por favor ustedes tomen mucho esto en cuenta, lo pongan en práctica, que cuando prometan algo lo cumplan, que no sean como este segundo hijo que simplemente por no herir a su padre tal vez le dijo que sí lo haría pero no terminó haciéndolo. O por el contrario, tal vez diciéndole a alguien que no, pero después nos arrepintamos y terminamos queriendo hacerlo, pero que no sea tan fácil como le pasó a este primer hijo, que pudo ir a remediar el hecho de que le había dicho que no, sino que ya sea muy tarde para nosotros y no podamos remediarlo. Lo que hacemos nosotros a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares, es un reflejo también de lo que le hacemos a Dios. Y pues por último quiero que leamos un versículo que está en Primera de Pedro, lo voy a buscar aquí, Primera de Pedro 1, 14 y 15, que nos dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Bueno, esto se refiere a que cuando nosotros empezamos a creer en Cristo, cuando ponemos nuestra confianza, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, la idea es que no volvamos a nuestros malos hábitos, a nuestros malos actos de antes de conocer a Cristo, sino que sigamos comportándonos según nos dice y nos dicta Dios y Jesús en la Biblia, que seamos santos como fue quien nos llamó, ¿cierto, niños? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy, la historia. Vamos a terminar orando por el momento y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, niños. Señor, primero que todo, gracias Dios, gracias por mostrarnos esta increíble palabra, Dios, esta increíble historia que nos enseña que debemos cumplir con nuestra palabra, Dios, y que también, Dios, nos muestra que debemos arrepentirnos, Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en ti, Señor, tener fe en ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por mostrarnos que los que realmente nos arrepentimos, Dios, los que realmente seguimos tu voluntad, Dios, que cumplimos con ella, estamos un paso más adelante en el camino hacia el reino de Dios.
Gracias, Señor Jesús, por nuestra familia, Dios, por cuidarnos, protegernos, amarnos de esta forma. Te pido, Dios, que nos cuides y nos protejas mucho a nosotros, Dios, a los niños, a sus familias. Gracias por ser tan maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén.